Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para otro tutorial de Microcap 12, elaborado por la Cátedra de Electrónica 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En este caso lo que vamos a ver es cómo simular circuitos con amplificador operacional. Bien, lo primero que vamos a hacer es insertar un amplificador operacional de aquí arriba y vamos a elegir el que usamos en la cátedra en el laboratorio, que es el TL081C. Lo buscamos aquí está, TL081C, y bueno, acá nos muestra algunas de las principales características de un amplificador operacional, como son la ganancia a lazo abierto, que en este caso es de 200.000, las tensiones de alimentación por defecto. Una de las ventajas de trabajar con esta versión de Microcap 12 es que por defecto vienen las alimentaciones positiva y negativa, es decir, el operacional es como una macro en donde ya trae incorporadas las subtensiones propias de alimentación. En versiones anteriores de Microcap uno tenía que externamente colocar dos baterías, por ejemplo de 12 voltios, para alimentarlo al amplificador operacional. En esta nueva versión la macro esta nos facilita el trabajo y nos permite que se alimente el operacional desde la macro directamente, sin necesidad de que externamente le pongamos nosotros la fuente de alimentación. Bueno, acá vemos la tensión de offset. Bien, veíamos, bueno, tensión más VCC 15, menos VCC menos 15, tensión de offset 3 milivoltios, y lo que figura acá como BPS es la tensión a la que se satura el amplificador operacional, que ustedes saben que un amplificador operacional real no llega, a no ser que fuera rail to rail, no llega a las alimentaciones exactas de fuente, es decir, se satura un par de voltios antes, como acá vemos, cerca de los 13 voltios en el caso de la alimentación positiva y menos 13 en el caso de la alimentación negativa. Bien, lo que vamos a aprender a hacer en este tutorial también es, además de usarlo al amplificador operacional, simularlo, cambiarle acá los límites de la tensión de alimentación. Supongamos que queremos que esos límites sean 12 y menos 12. Bien, como sabemos, un operacional siempre trabaja, se satura un voltio de entre 1 y 2 voltios menos que las tensiones estas de alimentación. Entonces lo que vamos a poner acá es directamente un voltio, 5 menos, le vamos a poner 10,5 a la tensión de saturación positiva y menos 10,5 a la tensión de saturación negativa. Bien, con eso ya nos quedaría definido nuestra alimentación para el operacional STL081. Le damos a OK. Y lo que vamos a hacer, bueno, acá se ve, como les decíamos antes, la macro, que nos permite alimentar en sí misma al amplificador operacional sin necesidad de agregar fuentes externas. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un circuito inversor común para probar el funcionamiento de este amplificador operacional. Le vamos a poner a esta resistencia un valor de 10K y a esta que va a realimentar le vamos a poner un valor de 100K. Bien, R1 10K, R2 100K. Las rotamos con la herramienta rotar. Bien, acomodamos acá un poco. Lo mismo hacemos con R1, rotamos. Bien, acá acomodamos un poco también, el nombre lo vamos a poner arriba, el valor abajo. Vamos a mandar el pin, la patita no inversora a masa, y vamos a empezar a utilizar la herramienta de conexión de alambres. Bien, fíjense que ya está alimentado el operacional, esto es una gran ayuda. Aquí vamos a conectar una fuente de tensión senoidal y que la vamos a elegir de acá: componentes, analog primitives, waveform sources, sine source, o sea, una fuente de tensión senoidal. Bien, ¿qué tenemos para elegir de una fuente de tensión senoidal? Vamos a elegir la que dice general, y yo lo que tengo que especificarle es la amplitud, o sea, el valor de pico, que lo vamos a dejar acá en 1 voltio, y la frecuencia vamos a cambiar y vamos a poner 50 Hz, como la frecuencia de la red domiciliaria. Bien, bueno, acá tengo, por ejemplo, la resistencia en serie. Si ustedes le quieren agregar o aumentar ese valor, se lo hace desde aquí.
es la resistencia interna que tendría esa fuente de tensión. Y bueno, acá hay otros parámetros también que se les pueden modificar. Bien, damos a OK, conectamos el punto inferior a masa con la herramienta de cableado. Tengo dos herramientas de cableado, la recta y la en forma de L. Bien, las dos son útiles según la ocasión. Bueno, y ya estaríamos en condiciones de poder simular. Vamos a ver qué nodos vamos a simular. Sería interesante ver la tensión de entrada, que sería el nodo 5, y la tensión de salida, que sería el nodo 3. Eso es lo que vamos a cargar acá en análisis transitorio. Entonces vamos a poner dos gráficas distintas, porque si yo dejo el 1 acá me va a graficar todo en una misma gráfica. Entonces ponemos dos gráficas en función del tiempo, las dos, y teníamos que graficar la tensión 3, que era la salida, el borne 3, y la tensión 5, que era la entrada. Acá en rango ponemos siempre automático, para que no tengamos que estar cambiándolo manualmente. Acá ponemos, vamos a ver, la señal de frecuencia 50 Hz tiene un periodo de 20 milisegundos, entonces vamos a ver 10 periodos. Empezamos en 0, ponemos un tamaño de paso para que la reconstruya bien a la senoidal de 100 micros y un número de puntos de 10.000. Bien, damos a correr y vemos aquí está la señal de entrada, es esta en rojo, que si ustedes se fijan tiene un valor de pico de 1 voltio, y deberíamos ver, como es un circuito inversor común, amplificada esta señal a la salida 10 veces e invertida, o sea desplazada en fase 180 grados, porque es un circuito que se llama inversor común. Bien, entonces vamos hasta la salida, hacemos un clic acá y deberíamos tener cerca de 10 voltios de pico. Bien, y ustedes ven que acá el pico positivo tiene aproximadamente 10 voltios. Bien, 10,0, 10,7 en este caso. Bien, entonces el circuito está funcionando bien. Este es un amplificador de tensión que gana 10 veces en módulo, y la ganancia total es menos 10, con signo y todo sería menos 10, o sea, gana 10 y la señal está desfasada, la señal de salida está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, cambiamos esta resistencia y le pusiéramos una de que ganara, por ejemplo, 12 veces. Yo tengo una tensión del generador de 1 voltio y tengo una alimentación de más o menos 12. O sea que si el amplificador operacional fuera ideal, yo podría ganar hasta 12. Bien, y tendría acá en la salida más o menos 12. Veamos qué pasa. Cambiemos esta resistencia por una de 120K. Le damos a OK y vemos, corremos de nuevo el análisis transitorio. Bueno, y acá se ve claramente lo que queríamos ilustrar, que es que la señal de salida va a estar truncada porque al ser un amplificador operacional real, no llega a la salida a los límites de más o menos VCC. Bien, recuerden que la alimentación nuestra era más o menos 12 voltios. Ahora vamos a ver exactamente a cuánto llegamos. Y fíjense que estamos llegando a 11 voltios, o sea, 1 voltio menos que la tensión de alimentación positiva, y vamos a la negativa y tenemos menos 11 voltios en la tensión, en el pico negativo de la señal. O sea que con esto se ilustra que el amplificador operacional es real y podemos decir que es una buena simulación. Bien, porque no voy a llegar yo en un amplificador operacional real exactamente a los valores de más o menos VCC. Bien. Bueno, este amplificador está funcionando en modo lineal, está funcionando como amplificador. Eso se puede ver si ustedes hacen uso de la herramienta esta que está acá, que se llama Conditions. Si le doy un clic, van a ver que me aparece Lin de lineal. O sea, ese amplificador está funcionando en la zona lineal. Bien. Ahora veamos qué ocurre cuando tengo, por ejemplo, un amplificador que está funcionando como comparador, que sería el caso este que está aquí es un generador de onda cuadrada, que no es ni más ni menos que un comparador con histéresis, y que me va a generar en su salida, o sea en el borne 4 me va a generar una señal cuadrada. Veamos si es así. Nos vamos a transitorio, vemos la tensión 4 y ahí
observamos una señal cuadrada. ¿Bien? O sea, este es lo que se conoce en electrónica como, con el nombre de oscilador. ¿Bien? Es un circuito que no tiene entrada, solamente tiene salida, y es un generador de onda cuadrada configurado en base a un oscilador de relajación. ¿Bien? O sea, este tipo de osciladores son osciladores que basan su funcionamiento en la carga y descarga de un condensador, que es el que tenemos acá. ¿Bien? Lo importante es que si yo ahora quiero ver el modo de funcionamiento, hago un clic en la parte de Conditions y me aparece la leyenda de SAT. ¿Bien? O sea, este circuito está trabajando, no está trabajando en forma lineal, sino que está trabajando en zona de saturación. O sea, el amplificador operacional está trabajando en saturado, por lo cual nosotros vemos en la salida que yo tengo siempre los valores de más VCC, como tengo aquí, tengo o más VCC que 13, en este caso 13 voltios, o menos VCC que es menos 13. Bien, no tengo otras posibilidades. Bien, entonces este operacional está trabajando saturado. ¿Y por qué tengo más menos 13? Porque seguramente este amplificador operacional tiene como alimentación las tensiones más menos 15, que son las que vienen por defecto. ¿Bien? Que eran las que venían por defecto en el TL081C. En el ejercicio anterior nosotros las habíamos cambiado, acá las hemos dejado a las que vienen por defecto con el integrado TL081C. Bien. Bueno, de esta manera se trabaja con amplificadores operacionales en el MicroCap 12. Fíjense que hay una gran mejora con respecto a las versiones anteriores, que es justamente la utilización de la macro, que ya me incluye la alimentación para cada operacional. Si yo tengo un circuito con varios operacionales, se ahorra mucho, queda más prolijo el dibujo, porque no tengo que estar tirando cables para alimentar al operacional. Bien, esta es una de las mejoras de la última versión y me parecía bueno que la observemos, porque antes la verdad que era tedioso ponerse a alimentarlo a cada uno de los operacionales. Bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Nos veremos en un próximo tutorial.